¿Nace o se hace en tema de alergias? Expliquemos qué es una alergia para que podamos empezar de la Me base de la encanta. Pero pregunta. sencillito, por favor. Porque la tasa de abandono de mascotas es absurda. Literalmente te puedes morir en 15 minutos. ¿Qué es la inmunoterapia? Porque una reacción previa no predice la siguiente reacción. Hay una clave para disminuir el riesgo de alergia alimentaria y es, ojo, las mamás, las tías y sobre todo abuelitas, si alguna abuelita nos va a ver. José, se puede ser alérgico absolutamente a todo. La alergia más rara fue una paciente, terminó intubada en una UCI. Lamentablemente no era de su pareja el fluido que estaba recibiendo. ¿Por Entonces, qué le iba a seguir poniendo cachos a la pareja? no sé, ya hasta ya no me involucro yo, ni me interesa. Amiga, escríbeme, yo quiero el chisme completo. Hola, yo soy José Y yo, Cami, y bienvenidos a our podcast. Bye. José y Cami. Me encanta. ¿Qué va a pasar hoy aquí? Tengo chiste. Ay, ¿cuál es el chiste? Y a ver si tiene que ver con el invitado. Jaimito, por ahí un pajarito me dijo que te estás drogando. Mija, la que se está drogando es usted que habla con pájaros. Y O tiene sea, que ver vamos. tiene que ver con el invitado porque el invitado se llama Jaime. Y usa drogas para curar a la gente. Ah, Pero usa drogas. oh my gosh. Jaime empezó y dice, ay, me pillaron. Ay, madre, ¿qué vamos a hacer? No, no es que esa intimidad, ya eso sí, de cada cual, pero no nos atañe en este episodio. Vamos a hablar es de alergias. Tema importante porque además Jaime se ha encargado de quitarme mi alergia a Mafe y alguna vez me vieron con él y nos dijeron, ay, sería muy chévere que hicieras un podcast con él. Entonces, obviamente Jaime va a estar aquí contando sobre alergias, pero le dijimos como no queremos hacer un podcast aburrido como médico. Entonces él trae anécdotas interesantes, unas alergias raras y vamos a aprender un poquito más de alergias. Y muchos nos escuchan decir, no, estábamos en cita donde el alergólogo, fuimos donde el alergólogo. Él es un alergólogo y su perfil se llama El Alergólogo. Es la marca que él ha creado. Entonces, cuando lo quieran buscar, buscan como El Alergólogo y lo van a encontrar. Además que es excelente, el mejor que hay. Cami siempre con sus introducciones. Bueno, Jaime, para una persona que no te conoce, que tú le quieras contar algo de ti, que sientas que te va a quedar conociéndote, ¿qué le dirías? O sea, autopreséntate. Autopresénteme. Bueno, chicos, gracias por estar acá, por invitarme. Es un placer para mí. Gracias por la presentación, Cami. Mi nombre es Jaime Sosa, yo soy médico, especialista en alergología, por eso me dicen el alergólogo. Además, mi perfil es @elalergólogo, entonces, mejor conocido como simplemente el alergólogo. ¿Cuántas Nadie veces se has sabe dicho mi nombre, alergólogo? o sea, es impresionante. Además, el que es súper alergólogo. complejo de decir. A mí me toca a El veces como alergólogo. detenerme y decir el alergólogo. Porque si como lo digo como de otorrinolaringología. corrido se me enreda la lengua. Bueno, segundo, soy de Medellín. yo no ¿Qué lo más había les cuento de notado. mi vida? Para que me conozcan, soy un poco chistoso. Me gustan los chistes como ustedes, por eso nos Ay, entendemos no se un ríe con poco el mío. ¿Sí ve? bien, ¿cierto? Que el No tuyo tan estaba malo. pesados como este par, pero Yo les tengo que contar que la primera tengo vez la que chispa. conocimos a Jaime, nos dice que saliéramos a comer. Salimos a tomar el algo, porque en Medellín se toma el algo. Y salimos a tomar el algo y yo ya le había dicho a Cami, ay, hagámosle una broma a Jaime. Y me llevó una cucaracha de plástico. Y estábamos en el restaurante tomando... Pero- Jaime estaba tomando coctelitos, si Sí. no estoy mal. No, Cami nos decía, nos tenemos que tomar algo y nos tenemos que tomar algo. Y yo, pero no, pero... Y Cami, dale, No, pero tomémonos ¿cómo va a ser algo, tomémonos algo. tomarse algo sin tomar algo de Y yo, beber? Pues hasta no, que le eso dije, no puede Cami, ser. listo, pidamos algo. Pues pedimos algo. Nos pedimos unos cócteles, están muy Ricos, ricos, están sabrosos, sí. deliciosos. Y yo estaba feliz con mi cóctel. Entonces, José, yo no sé qué se me inventó, que yo tenía algo en los ojos y que no sé qué estaba pasando. ¿Tienes una alergia en los ojos o no sé qué tienes? Ven, yo te reviso. Yo, José, no tengo nada, estoy perfecto. Y José me cogía y me cerraba los ojos, claro, para que yo no pudiera ver qué estaba pasando. Entonces, mientras José me hacía así, Camilo, el cómplice, Siempre. metió la cucaracha dentro del vaso. Ahora sí, José, continúa. Y el hombre, como había hecho como repulsa para no tomar, sí, entonces estaba tomando su despacio, echando cuento y dele y hable, y ya se dan cuenta que habla bastante. Y no se da cuenta de la cucaracha. Y José Luis que esperando y esperando y esperando. Sí, yo, no, bueno, fondo blanco, pues dale, vamos. Ay, me acuerdo cuando Jaime fondo Qué blanco y hombre. siente la antenita de la cucaracha aquí. Y Jaime, pero la cara de Jaime era como de Terror pánico. absoluto. Fue Y él impresionante. tú solo mirabas el vaso y decías, no puede ser, No puede ser. hay una cucaracha. Y yo miraba a Camilo José y yo, José, ¿cómo no puede así? ser. Una cucaracha, qué asco. Y él, ay,
Muchachos, hay ¿Cómo una actúo? cucaracha. ¿Qué Es más, hacemos? Camilo y yo le decíamos, no puede ser, no hay ninguna cucaracha. Imposible. Sí, En un véanla. lugar Y como Camilo y yo, esto no puede uy, ser. una Eso no va a cucaracha. Él ser. se iba a eso no- morir, él se iba a morir. Jaime se iba a morir. Bueno, entonces de este par casi me infartan. Y así terminamos siendo amigos. Y así es. nos conocimos. Bueno, además que yo he sufrido toda mi vida de alergias. Y obviamente tenía que buscar quien me curara la alergia. Es más, yo le dije a Jaime, si tú me curas la alergia, te voy a hacer famoso en redes sociales. Y pues te he hecho muy famoso porque Pues, le he hablado muy bien. Acá estamos. Sí, Muchas te he gracias hablado por muy eso. bien. Has tenido muchos de tus referidos de nuestra alergias. parte, sinceramente. Jaime, pero me estabas contando que querías ser piloto. Bueno, pues ¿cómo te parece que José, en mi casa son un poco estrictos? Mi papá sobre todo en la parte, digámoslo así, académico y de logros, ¿cierto? Pero no se ve tan estricto. Yo lo vi el No. día del lanzamiento. No estricto militar ni de cosas, sino como exigente en la parte que uno tiene que responder, ¿cierto? A uno como niño que le toca estudiar y ser buen estudiante. En eso era muy exigente. Entonces en el colegio todo era perfecto, 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 tienen que ser perfectos, perfectos. Vean, yo no me acuerdo una sola vez en el colegio que a mí me hubieran recogido o sacado, como sacaban a todos mis amiguitos. Yo no sé si a ustedes les tocaban que los amiguitos los recogía el papá a la una, que tenían no sé qué cosa, una piñata, una fiesta, o se iban de viaje o de paseo, Ay, sí, yo sí. o les daba un medio Muchas dolor de veces. estómago y ahí mismo lo recogían y No, corrían. Bueno, Y si no, me volaba en Me el tocó carro. la de mi jornada amigo. completa. a mí Siempre me nunca tocó la jornada completa. en la vida me tocó una cosa de esas. Y me recogían después del colegio y para clase extracurricular. Exacto. Y después del colegio para clase extracurricular. Entonces, diciendo esto, yo siempre he tenido como cierto gusto por las máquinas. Me gustan mucho las máquinas, las cosas que tengan engranaje o que tengan mecánica. Entonces me fascinan los barcos, me encantan los aviones, me encantan los carros. Todo lo que tenga mecánica me fascina. Entonces siempre quise ser piloto, me encantaba. Un avión, no podía creer que un avión volara. Me encantaba todo lo del avión, sabía cómo funcionaba, cómo se manejaba, cómo todo. Y siempre quería ser piloto. Pues, ¿cómo les parece que en mi casa mi papá me dijo, no, bájese de la nube, bájese del avión, literalmente, bájese de la Qué tan nube, chistoso. porque necesitamos que usted estudie una carrera completa, que usted haga una carrera de universidad de 6 años o de 5 Pero como si no años. considerar la aviación como una carrera. Como No, un hobby. no, como un completa. hobby más que como una carrera, Ah. ¿cierto? Pero ¿Y tu papá cuál era su profesión? ¿O cuál es no, su mi profesión? papá no es profesional, ¿cierto? Entonces creo que también ese era un, Ah, ok. Sí, un- eso explica mucho. claro, él Como quería su, ¿cómo te dijera? Como que, como su sueño. exacto, quería como Claro, realizarse pudiendo correcto. darte a ti la carrera que de Exacto, y pronto tener no ese logró logro. tener. Correcto. Entonces, él fue muy juicioso, trabajó toda su vida, nos dio una súper buena vida en súper buen colegio, las mejores universidades, todo. Entonces, creo que era su logro Claro. y decir, yo no pude, pero yo hice que usted pueda y que usted lo vaya a lograr. Entonces, listo, seguimos con las opciones y mi mamá es enfermera, trabajó toda la vida en la clínica de otorrinos, entonces por eso también tengo como afinidad con la especialidad y muchos de mis compañeros tienen esa afinidad. Y estuve expuesto a la salud toda la vida. Entonces, desde pequeño, toda la vida estuve expuesto a médicos, a cirugías, a quirófano, a muchas de esas cosas y le encontré un amor a la medicina en gran parte. Entonces, creo que era mi otra opción y por eso acá estamos. Me encanta. Mm. Baby, es normal estudiar alergología. Uy, me va a costar este podcast. Es súper raro, José, es súper raro porque miren, la alergología es una especialidad de la medicina que en muchos países es una subespecialidad. ¿Qué quiere decir una subespecialidad? Que primero tienes que hacer una especialidad en otra cosa, que es normalmente medicina interna o pediatría, y luego hacer o sea, otra segunda especialidad en alergología. En Colombia la alergología es muy nueva, tiene solamente 14 a 20 años más o menos. Digamos que desde hace 14 años se creó el programa, o se empezó a crear el programa, y apenas acaba de cumplir 20 años la semana pasada, el programa de la Universidad de Antioquia, que es el único programa de Colombia, de todo el país, que instruye o tiene alergología como especialidad. Solamente hay otra opción, que es ICESI en la Universidad en Cali, que tiene como segunda especialidad para internistas o para pediatras. Entonces miren que eso es una cosa de nicho demasiado pequeña. Por ejemplo, en la Universidad de Antioquia se gradúan solamente 4 egresados por año. Eso no es nada. Imagínense en un país de 50 millones de habitantes solamente tener 4 especialistas por año y en ICESI 2 especialistas, si no estoy mal, por año. Entonces somos 6 por año para 50 millones de habitantes. Bueno, muy interesante. Un gran mar azul para ustedes. Un muy buen nicho no Exacto. tocado. Y Total. Y también
da un poco de pesar, ¿cierto? Porque hay muchos pacientes que requieren esta especialidad. Lamentablemente en las universidades no se enseña nada de alergología. En mi pregrado, que vengo de una muy buena universidad, que es la Universidad CES acá en Medellín, no me enseñaron nada, ni una sola palabra de alergología. Entonces, ¿qué manera la alergología, que no sea especialista, pues para una persona del común que va y se atiende en una urgencia o en algo, ¿qué médico lo atiende esa parte? Correcto, muy buena pregunta. Entonces ahí está el déficit y lo importante de esta especialidad, porque la verdad es que lo aprende el médico general por su propia cuenta. Cuando les llega un caso o les llega una patología, le toca estudiarla y buscarla. Otros médicos especialistas que tienen, por así decirlo, especialidades afines, como por ejemplo pediatría o medicina interna, también les toca. Médicos de urgencias también les toca. Pero en realidad, lamentablemente, la educación en la alergología es muy, muy, muy básica o casi que nula en las facultades de medicina de pregrado. En mi época, no les voy a decir hace cuántos años porque no me van a calcular los años, pero en mi época era así. ¿Y qué te llevó dentro del estudio de medicina a decir, la alergología me interesa? Sobre todo que si estás diciendo que fue hace tanto tiempo, que no había tanto lenguaje de No, yo nunca alergología. dije tanto tiempo, dije no les voy a decir el tiempo. Muy diferente a Ok. tanto tiempo. ¿Es ¿Qué- tanto tiempo? No, no son menos de 8 años. Ok, Ok. no, está bien. Está jovencito el médico. Eh, ¿Qué te llevó a decir, me interesa esta rama de la medicina y quiero profundizar en ella y encontrar oportunidades aquí? En realidad fue un chepazo. Un chepazo, Cami. Mira, te cuento. Una de mis mejores amigas es internista. Yo soy buena vida. A mí no me gusta trasnochar, a mí no me gusta trabajar un domingo, no me gusta hacer turnos, no me gusta hacer fines de semana, puentes, etcétera. Muy rico la gente que lo hace y se necesita porque obviamente necesitamos salud las 24 horas del día, Correcto. los 7 días de la semana, pero no es lo mío. Una de mis compañeras me conoce mucho, me dijo alguna vez, vos te vas a morir con la especialidad que te tengo. Estuve, nosotros hacemos algo en prácticas que se llaman rotaciones. Las rotaciones es que vamos pasando de servicio en servicio con diferentes especialistas y con diferentes personas en entrenamiento médico. Me dijo, estuve en una rotación con una persona que está estudiando alergología y esa es tu especialidad. Yo le dije, ¿de qué me estás hablando? ¿Qué es? Explícate. Explícate, por favor, ¿qué es alergología? ¿Cómo así? Y me dice, sí, bebé, es la especialidad de la medicina que trata todas las alergias. Y yo, pero alergias como qué, como que me rasca o qué. No, todo. Rinitis, conjuntivitis, asma, alergia a medicamentos, alergias de contacto en piel, alergias alimentarias, alergias graves a picaduras, etcétera. Y yo, oh, wow. ¿Y por qué es mi especialidad? Mira, trabajan delicioso. De lunes a viernes. De lunes a viernes y acaso los viernes solamente hacen días, no hacen puentes, no hacen domingos, no hacen sábados, no hacen nada. Delicioso, trabajan solamente en semana. Y mejor aún, no hay especialistas en todo Colombia. Entonces, esa es su especialidad. Y yo, pero no, no puede ser, espérate, investiguemos un poquito, leamos, conozcamos más. ¿Y cómo les parece que alergología tiene la base fundamental en algo que se llama inmunología? La inmunología es todo el sistema inmune que nos defiende, el sistema de defensa de nuestro cuerpo, y eso es un ladrillo. ¿Explicamos qué es un ladrillo para los que no son de acá? ¿O Pues todos? un ladrillo es algo Que Muy es muy denso de complicado. estudiar, muy muy denso de complejo, estudiar, una cosa imposible, larga. larga, que no se entiende. Es como coger una Claro, un tema derivada pesado. Eso es un de A ladrillo. más B al binomio cuadrado por X, Y, doble Z, Logaritmación. Yo nunca entendí logaritmación del logaritmación. coseno de teta o de no sé qué teta, El pero eso. coseno de teta. ¿Listo? La Entonces, teta no la existe. Seno, teta, coseno, cotangente, pero la teta nunca existió, mijo. no hay Teta, un no es seno de un- teta, No claro hay que Teta sí. no es como una Teta es letra sí, griega o algo así. Bueno, teta es una letra Ah, griega si que hay se tetas. ponía en las Es que, tetas. ven, era tan gay ¿Vio? que no me gustaban ni las Ni tetas en las las tetas en las matemáticas. matemáticas, José, Ajá. por Dios. Listo. Entonces dijimos, venga, evaluemos esto. Yo me voy a tragar ese ladrillo en serio. Listo, pues lo evaluamos. ¿Y cómo les parece que terminé presentándome a la Universidad de Antioquia? Que la amo, excelente universidad, calidad humana, académica, va en mi corazón también. Y pasé a la especialidad. ah, Acá estoy. bueno, qué maravilla. Una especialidad súper chévere, súper hermosa, que además me permite llegarle a muchas personas que de verdad lo necesitan. Y creo que con estos canales de difusión, con el Instagram, con redes sociales, de verdad que se puede hacer un trabajo demasiado grande de impactar
o muy positivamente o muy negativamente en la sociedad, ¿cierto? Bueno, me encanta. Yo creo que empecemos a entrar en materia. Podemos ir de ligero a denso. Yo te empezaría por preguntar algo. ¿Uno nace o se hace en tema de alergias? Bueno, esa es muy ¿Yo buena qué? pregunta. ¿Esto qué tiene que ver? Y esa pregunta se puede ambas. Lo principal es que hay una predisposición, ¿Ok? ¿cierto? Hay una predisposición genética que te hace más propenso, valga la redundancia, a tener una alergia. Entonces, el paciente que tiene una carga genética que lo hace propenso a la alergia, posiblemente la vaya a desarrollar a través de su vida. Pero también puede pasar en un paciente que no tenga carga genética, que no tenga ningún antecedente y en cualquier momento, a los 30, 40, 50 años, ¡tum! Pero es que, por ejemplo, a Toma mí tu me alergia. pasó, o sea, mi familia es alérgica, Sí. todas somos súper alérgicos, todos somos alérgicos a cosas distintas, además. Porque, por ejemplo, yo soy alérgico a mafe, no soy alérgico a jugo, pero mi papá, por ejemplo, es alérgico al eucalipto. O sea, el eucalipto enseguida le da estornudadera. Selectivamente. Sí, es como selectivamente, nos hemos dado cuenta. Como a ciertos olores, por así decirlo. Sí. Pero, por ejemplo, mi alergia se desarrolló después de mi adolescencia. O sea, yo en mi niñez no fui alérgico, en mi adolescencia tampoco. Y después de mi adolescencia, o sea, cuando ya entro como en la adultez, adolescencia, porque no sé cómo es que se llama eso. Adultescencia. Adultescencia, eso no existe, Camilo. Cuando entro en la adultescencia, Podemos acuñar el término. O vean sea, un cuando ya término ya te nuevo. dolía la rodilla en esa época. Esa empieza a los O todavía 30. no. La rodilla es a los 30. No, La rodilla viene con el reflujo. ¿Con qué digamos que a más? los 20. 20. No, rodilla, reflujo, guayabo de 3 días después de 2 cervezas. No tomo. Sí. 2 vinos. Bueno, A mí, Guayabo. guayabo duro, un trasnocho. Exacto. sí, Por un ejemplo. trasnocho. O sea, Pero no, exacto. todavía no en Todavía esa no. época, Listo, estábamos en los sigamos. 20. En los 20 empiezo a desarrollar la alergia y es solamente con los perros. O sea, no tengo con alergia a nada ciertos más. perros. Y es con ciertos perros que tú ya explicaste eso en un video, pero igual me parece chévere que la gente sepa como los tipos de alergia que hay, porque yo en esos días que estábamos escuchándote en el lanzamiento de tu libro, ella te decía como, ven, es que un paciente llega y te dice, tengo alergia, pero ¿Qué? hay 50.000 tipos de alergia que estabas explicando ahorita. La que da como tópica, la de la nariz, la alimenticia. Entonces, como que para explicarle a la gente sin hacerlo muy complicado, como tu libro, que lo hiciste muy fácil, ¿cuáles son los tipos de alergia que hay? O sea, ¿en qué momento te consultan a ti por una alergia y cómo llegan a decirte, ve, yo tengo esto? Para que Listo. tú puedas entender. Súper. Entonces, expliquemos qué es una alergia para que podamos empezar de la Me base de la encanta. Pero pregunta. sencillito, por favor, que a mí no me gustan las cosas Listo. médicas. Muy sencillo. Una alergia es una reacción que genera nuestro cuerpo a algo que no debería tener reacción. Ya, poquito. Ok, me gustó. Dos líneas, ¿listo? Me encanta. Una reacción a algo que no debería existir. Ok. Entonces, ¿qué no debería existir? Una reacción cuando tú respiras una planta. ¿Por qué vas a reaccionar si una planta no te va a atacar? ¿Cierto? Pero en cambio tu papá respira el eucalipto y genera una reacción. ¿Ok? Esa es una alergia, ¿cierto? Pero ahora la alergia puede ser de 1000 diferentes causas, formas, presentaciones. Puede haber alergia en la piel. Entonces, algo que no deberíamos reaccionar. Si nos ponemos una crema humectante, ¿por qué voy a reaccionar a una crema humectante? Si no es Ujú. un virus, no es un hongo, no es una bacteria. Pero el alérgico sí reacciona. Alergia respiratoria, le pusimos el caso, ejemplo tuyo de tu papá. Por ejemplo, asma alérgica, cuando el paciente respira también esos alérgenos ambientales y genera asma. El asma es la constricción de los bronquios, el Yo pulmón se pensé que el cierra. asma era una enfermedad, no una Es una alergia. enfermedad, claro, Ok, que se subdivide en asma alérgica o asma no alérgica. Puede haber Ok. también un asma no alérgica, entonces están ambos tipos de patologías. ok. También alergia alimentaria. ¿Por qué cuando yo como un alimento, mi sistema inmune se tiene que defender? No tiene por qué pasar, el alimento no me hace daño. La alergia alimentaria es como cuando se te cierra aquí la tráquea y todo eso. Cualquier tipo de alergia puede causar eso, pero las causas principales son alergias alimentarias, que el paciente se consume un alimento. La principal alergia es, por ejemplo, la alergia al maní o a los Ajá. crustáceos, que son camarón, langosta, langostino. El paciente consume el alimento e inmediatamente comienza con, los síntomas casi siempre son en piel, piquiña en piel, hinchazón de ronchas, hinchazón de labios y de Y párpados. puede llegar a ser fatal. Puede llegar a ser fatal. Y eso es de una, es progresivo. Súper buena Te pregunta, Cami. reacciona inmediatamente y te mata en el restaurante o alcanzas a hacer algo. Los restaurantes se Entonces, tendrían que preparar para eso. Sí, ¿Qué? debería estar todo el mundo preparado. Por ejemplo, en Estados Unidos es súper obligatorio que todos los restaurantes estén preparados para manejar casos de ahogo, de asfixia o incluso de Esa es la alergia. inyección que ponen así. Acá.
Ah, en por el favor. muslo. Camilo y José, yo no nos ya vas a íbamos a matar, matar por a alguien, favor. yo sé dónde se pone. ¡Ra! En la mitad del estómago. Ay, No, se no. pone en muslo. Ok. Para que llegue directo como al músculo, ok. Llega directo al músculo, correcto. Tiene que llegar al músculo para que se distribuya a todo el cuerpo. Mm. Y lo que habías preguntado es una reacción súper rápida. Una reacción rápida, potencialmente mortal. Se llama anafilaxia, por si ven ese término. Anafilaxia. Y se genera en 5 a 15 minutos. Entonces, el O sea, paciente te puedes come, morir en 15 minutos. literalmente te puedes morir en 15 minutos. Perdón, ¿y porque el muslo necesariamente no puede ser como aquí en el Sí, tríceps? podría ser en O cualquier... sea, no haya como un músculo Pero cerquita entonces, a la ¿por qué no piel. puede ser en el estómago? Puede ser porque el estómago no es músculo. Hay mucho tejido adiposo. Ok. Entonces se puede quedar la inyección dentro de la grasa. Y Y no sería una Ok. inyección no se subcutánea y no se distribuiría de la misma distribuye bien. forma. Tiene que ser intramuscular. Ok. Porque este músculo, como pregunta Cami, es porque acá hay muy poca grasa normalmente Ok. y es un lugar de muy fácil acceso. El paciente cuando está parado simplemente baja la mano y se lo pone. Mucho más fácil que estar buscando acá si le va a caer en el tríceps, si le va a caer en el bíceps, si va a caer en el gordo, que es el tejido celular subcutáneo que no sirve. Entonces acá no tenemos problema. Simplemente a la mano de Dios, ¿dónde fue? Y también ese día que estabas en el lanzamiento del libro me pareció algo súper chévere porque esto yo no lo sabía y era que hay alergias sin síntomas. O sea, que cuando te haces el test de alergias, puedes salir alérgico a algo, pero como no tienes síntomas, no hay que tratarlo. Correcto. Entonces ¿Ves? Yo cambiemos sí presté atención. muy Que además atento. me regañaron ese día que porque yo converso demasiado, pero yo presto atención a todo, pero yo soy así, yo me muevo para todos lados. Pero voy a hacer una salvedad. Pueden estar ustedes aterrados que yo no esté haciendo ese tipo de preguntas y que José haya prestado mucha atención en esa inauguración del libro de Jaime. Yo no pude asistir. Si no, yo habría sido el Lamentablemente. nerdo mayor de ese lanzamiento. Yo sé que sí. Y Pero estaría fueron haciendo muchos muchas más shows. preguntas. Estoy seguro que Cami cuando se lo lea va a llegar al consultorio porque José es paciente y Con nos el libro vemos leído. todos los meses y cuando llegue con él me va a preguntar cosas. Estoy seguro que va a tener preguntas Cuenta con subrayadas. eso. Entonces ahí, ¿eso qué es? Porque, por ejemplo, tú nos contabas que a muchos pacientes les decían, ven, pero si tú no tienes síntomas, yo no te voy a hacer un test de alergias porque probablemente me vas a salir alérgico a muchas cosas, pero Alérgico no, ojo, no corrijamos. reaccionas. Con prueba positiva Ah, a con prueba muchas positiva, cosas, ok. correcto, pero no tienes alergia porque no cumples la definición de alergia. La alergia tiene que ser, primero, generar síntomas. Siempre la alergia genera síntomas, entonces no existen las alergias asintomáticas, por lo que si tú no tienes síntomas, no tienes que ir a un alergólogo a decirle, hágame pruebas para ver a qué soy alérgico. Ok. Y segundo, las alergias tienen prueba positiva, pero existe algo además que se llama sensibilización no relevante. En español, y para no enredarnos, es tener una prueba positiva sin síntomas. Entonces, si tú te vas y te haces una prueba, la prueba te sale positiva, pero tú no tienes síntomas, tú no eres alérgico a eso que te salió positivo. Es una prueba que simplemente sale positiva por múltiples factores. Puede ser que la prueba esté mal hecha, que la prueba falle, que la prueba Y de pruebas mal hechas tenemos experiencia. tenemos experiencia. Porque a mí me pasó, imagínense que Jaime, bueno, yo llego y a mí Mafe me hace unas ronchas gigantes. O sea, si Mafe me llega a rasguñar, a mí se me hacen unas ronchas gigantes. Y mi alergia era tan extrema que se me pasaba al ojo y un día se me pasó a la La boca. boca. Y Jaime me dijo, ven, vamos a hacer un examen en sangre que es como lo más Acertado. Ay, lo más acertado. O sea, acertado. eso te tiene que dar positivo porque yo he visto tu reacción. Y me hacen el examen y Jaime me dice, no reactivo. O sea, no eres alérgico en esta prueba que estoy viendo. Te voy a hacer una subcutánea. No, pero espérate, entonces ahí lo más importante es lo que estábamos hablando, porque a pesar de la prueba estar negativa y ser una prueba súper verídica, a mí me importa más son los síntomas de José. Yo ya sabía que José tenía que ser alérgico Yo a le Mafe, mandaba porque es que videos. José me mandaba videos y José se volvía nada. O sea, Mafe lo tocaba y salía hinchado, con ronchas, El estornudadera. vuelto nada. El agüita de nariz. Entonces yo le dije a José, José, es Brutal. imposible que tu prueba esté negativa. Tenemos que hacer otra alternativa que tenemos, que es una prueba que se hace acá en el antebrazo, que creo que montamos un video alguna vez, una historia haciéndola. Sí, sí. Y claro, evidentemente estaba re positiva, ¿te acuerdas de la roncha Se me hizo una roncha gigante gigante. que te hizo Mafe? Y ahí empezamos con la inmunoterapia. Correcto. ¿Qué es la inmunoterapia? Entonces, la inmunoterapia es un tratamiento especial para los pacientes con alergia, sobre todo alergia respiratoria, conjuntivitis alérgica, rinitis alérgica o asma alérgica, que nos permite que el sistema inmune olvide esa alergia. Las alergias se Reseteamos. curan. Entonces, esa es la única forma de cambiar o de modificar una alergia. De resto, con medicamentos nunca se curan las alergias, solamente se controlan, pero si tú quitas el medicamento, los síntomas vuelven a aparecer. Mm. Y esa es una de las ventajas de la inmunoterapia, que vos no tenés que estar con medicamentos por años o incluso toda tu vida, sino que a medida que va pasando el tiempo vas
mejorando, mejorando, mejorando hasta que podemos quitar el medicamento. Y sobre todo es súper importante eso en mascotas, José, porque la tasa de abandono de mascotas es absurda y lamentable por muchas cosas, por desinformación o por muchos médicos que creen que es la única solución para que el paciente alérgico pueda estar bien controlado. Entonces siempre la opción más fácil y lo que escuchamos lamentablemente muchas veces es bote, regale, abandone, done su mascota. Y esa es una de las cosas más lindas que podemos hacer con la inmunoterapia, evitar ese abandono, que las cifras de abandono son, vean, muchachos, eso es absurdo, son unas cifras locas. Las últimas cifras que vieran como el 2023 en Colombia, en un año, había más de 120.000 mascotas Ay, abandonadas. no, qué crueldad. Eso es absurdo. ¿Y te has llegado a consultar a alguien que diga voy a dar mi perro porque no he Sí, podido? muchos pacientes, pero también tengo otros que dicen primero me corto un dedo Yo. antes. Yo le decía, primero me voy yo de la casa que Mafe, o sea, no va a Claro, pasar. primero me corto un dedo antes que regalar o que abandonar mi mascota. Entonces la inmunoterapia acá es una solución espectacular. En Medellín, creo que en el 2023 se abandonaron o se encontraron en situación de maltrato como 4.000 mascotas diferentes. Entonces, digamos que qué pesar. Yo siempre trato de hacer o de utilizar esos espacios para que sepamos que hay una alternativa, que siempre el paciente puede tener tratamiento. Incluso tú hiciste un reel muy bonito, Hicimos ese. ese reel que pusiste en colaboración conmigo, que hay muchos comentarios súper lindos diciendo, yo no lo puedo creer que esto pueda existir, que esto lo podamos hacer. O sea, la gente no ¿Y sabe. qué es la inmunoterapia? O sea, es una inyección, Sí, pero ¿qué me inyectas? Yo nunca te he preguntado eso, yo creo. muy buena pregunta. Un coctelito de chichi y Un babas del cóctel de perro. chichi y ¿Cómo? babas de perro. Cami sí sabe, Cami sí lo preguntó muy ¡Ay, juicioso. no! Entonces, en la Obviamente inmunoterapia, sintetizados o como es. en la Sí. inmunoterapia se ponen las proteínas a lo que tú haces alergia. En el caso del perrito es la caspa, la saliva y la orina. No recogido literalmente el perro caspa, saliva y orina, sino que en el laboratorio sintetizan la proteína, el código de la proteína, las hacen exactamente iguales y eso es lo que se te pone. Tu sistema inmune cuando lo tiene adentro, dice, ¿Qué cuando tu cosa? sistema inmune identifica que tienes esas proteínas dentro de ti, dice, por así decirlo, valga la redundancia, ¿yo para qué reacciono a esto si yo vivo con eso dentro de mí? Entonces así se genera la tolerancia inmunológica, exponiendo al sistema a esas proteínas. Con poquitos. Jaime, las alergias van y vienen. O, porque, por ejemplo, te quiero preguntar esto porque es que a mí me pasó. Yo hubo una época que era alérgico al banano, a la fruta. Claro. Porque ya me han preguntado a qué tipo de banano. Y lo que me pasaba es que cuando la comía, sentía como, haz de cuenta, como si se me quedara aquí. Sí. Como si no la masticara bien. Entonces le dije Como a Cami, atoramiento acá. sí, Ajá. le dije a Cami como que, ay, de pronto es que no mastiqué bien el banano. Me lo tomaba en jugo, me pasaba lo mismo. Y empecé con el tema de que siempre que me preguntaban a qué eres alérgico, yo al banano. El banano me da como esa, me daba como una rasquiñita en la garganta horrible. Y de un tiempo para acá volví a comer banano y no me pasa. Sin problema. Entonces, sin problema. Y no me hiciste inmunoterapia del banano. Entonces, esas alergias alimenticias que van, vienen, ¿cómo es? Sí. José, buena pregunta. Las alergias tienen algo que se llama historia natural de la enfermedad. Todas las enfermedades tienen una historia natural. ¿Qué significa la historia natural? Es cuánto dura la enfermedad, a qué edad se presenta, cómo se presenta, etc. Las alergias alimentarias, algunas se van solucionando en el tiempo. Eso es una lotería. No hay nada que se pueda hacer para solucionar una alergia alimentaria más que evitar el alimento. Pero en cualquier momento esa alergia puede estar superada por el sistema inmune. Tu sistema inmune dice, ya no va a molestar más, voy a generar tolerancia y simplemente voy a aceptar el alimento. Pero lo que no puede pasar es que hayan síntomas, a veces sí y a veces no. ¿O sí o no? O sí o no. En alergias es todo o nada. 100% de las veces. Pero concluirías con eso que nos dices que si tienes una alergia alimentaria, mejor evites Evitar, consumir ese alimento. Sí, se tiene que evitar al 100%. ¿Por qué? Porque una reacción previa no predice la siguiente reacción. ¿Qué quiere decir eso? O sea, puede ir empeorando la Sí, reacción. claro. Entonces José me dice, no, esta vez me está picando acá. Y José dice, ay, no, yo voy a comer otra vez o más poquito o de a pedacitos. Y en la próxima se puede morir por culpa de ese alérgeno. Entonces en la alergia alimentaria es todo o nada. Ojo, las mamás, las tías y sobre todo abuelitas, si alguna abuelita nos va a ver, porque sabemos que les da, el niño no tiene nada, un pedacito no le hace daño y se los dan. Entonces me han llegado casos de niños que hacen reacciones graves, potencialmente mortal, porque la abuelita les metió por debajo de la mesa un pedacito De banano. de banano, Alguna de cosa. huevo, de carne o de lo que ¿Y sea. cómo Hay va? personas alérgicas al huevo.
José, se puede ser alérgico absolutamente a todo lo que se te pase por la cabeza. Dios José, mío, no me mande lo la que alergia al quieras. huevo, llamo el huevo. Cualquier cosa que ingrese a tu sistema. Exacto, cualquier proteína que ingresa al sistema inmune. ¿Al eh, chocolate puedo ser alérgico? A lo que sea. Correcto. Entonces, por ejemplo, la alergia principal en la niñez, antes del año, leche. Después del año, huevo. En la adultez, maní y crustáceos, que es camarón, langosta, langostino. Mi abuela decía que ya no podía ni oler los camarones. ¿Eso sí da alergia a uno oler los camarones? Puede pasar. Hay pacientes que son tan alérgicos Tan sensible. que, por ejemplo, los cocinan y el vapor lleva Ajá. proteínas transportadas en el aire, se llama aerotransportadas. El paciente lo respira y puede generar una reacción tuki. solo con eso. Yo Sale quiero del saber juego. cuál ha sido la alergia más rara que te ha tocado. ¿La alergia más rara o el cuento más raro de alergias? Pues, Tenemos ambas. pues tendría que llegar. Quiero las dos. Bueno, las dos. Entonces, empecemos con la alergia más rara. La alergia más rara fue una paciente que se puso un, ¿cómo le decimos? Tratamiento capilar, una mascarilla capilar de linaza. Hizo una reacción potencialmente mortal, terminó intubada en una UCI por culpa, ni siquiera se la comió, por culpa del contacto solamente de la linaza con el cuero cabelludo. Esa es la más rara. Que en realidad he ¿Y qué buscado pasó con reportes y casi ella? no hay reportes. Hicimos pruebas de linaza, estaban súper positivas. Hicimos el diagnóstico de alergia a la linaza solo con el contacto en la piel. Entonces miren que las alergias pueden ser tan graves como ni siquiera te lo tenés que comer, E inesperadas. ni pues, o poner, sea, e inesperado, exacto. ¿Quién se va a imaginar que en una mascarilla? Pero ven, una pregunta, Jaime, ¿y uno cómo sabe eso? Porque, esa señora no tenía ni Ni idea. idea. no, Y nadie, pero, nadie llega con ficha de instrucción, baby. Hay que Exacto. ir ensayando. Sí. sí, pero Yo iba a entonces, preguntar ¿qué previamente. recomendación harías? O sea, como que cojo el café y me lo pongo un poquito aquí, si no reacciona me lo No, tomo. pues en lo que ¿O estás haciendo qué eso. hago? Sobre No. todo con los niños, cómo van las mamás empezando cuando van introduciendo los alimentos, a entender que ese niño pronto es potencialmente o es alérgico a algo. Sí, voy a responder algo de José que me gustó mucho esa pregunta que me hiciste, ya te respondo esa también, que las dos son súper importantes para los que nos estén viendo. José, entonces, lo más importante es aprender a reconocer y saber reconocer una reacción, porque si no sabemos reconocer una reacción, no vamos a saber qué hacer, nos vamos a quedar ahí y vamos a aumentar el riesgo de mortalidad. Entonces, una reacción grave se reconoce cuando suceden síntomas que son inmediatos, 5 a 15 minutos después de la exposición a un alérgeno, que puede ser un alimento, una comida, perdón, un alimento, un medicamento, una inyección, una picadura, la exposición a, por ejemplo, algún producto, y que el paciente comience de una con síntomas en piel. Casi siempre la piel está comprometida. ¿Con qué se compromete? Con ronchas, el paciente se llena de ronchas, le dan hinchazón de labios e hinchazón de párpados. Casi siempre pasa eso. Cuando pasa eso, que es un sistema corporal que es el cutáneo, más otro sistema corporal diferente al cutáneo, que puede ser, por ejemplo, el sistema pulmonar, que el paciente empiece con tos, con ahogo, pitos en el pecho, silbidos en el pecho, o el gastrointestinal con vómito, diarrea, dolores abdominales, o el neurológico que empiece a ver cucuyos, que no pueda ver, que sienta ganas de desmayarse o que se desmaye. Cuando sumamos esos dos, es una reacción grave y hay que consultar inmediatamente al servicio de urgencias para que puedan hacer manejo de la reacción. Ojalá ese paciente, cuando lo trasladen, siempre esté acostado. Les expliqué cuando estábamos en la otra reunión, con los pies hacia arriba, para que el flujo de sangre que esté en los pies caiga por gravedad y se pueda distribuir a órganos vitales como corazón y cerebro. Oh. Entonces, lo y más importante es No, reconocer. eso no estuve. Ya ahí me Sí, había eso ido. es nuevo para mí. Esto no lo tenía ni idea. Entonces tienen que transportarlos como cuando uno llega de caminar mucho en los parques de Disney y pone los pies sobre la cabecera Correcto, de la perfectamente cama. definido. Ojalá ese paciente nunca camine, nunca se quede parado, siempre acostado, pies hacia arriba y consulta inmediatamente al Baby, servicio pero de ven urgencias. acá, son 15 minutos, uno se muere en un trancón. Podrías morirte rápidamente. carro. Y no hay nada que pueda hacer en casa inmediatamente como para ayudar un poco. Sí, lo único que se puede hacer es poner la inyección de adrenalina que se pone donde Y eso Cami se nos puede pedir preguntó. por Rappi. No, eso tiene que estar prescrito por un médico. O sea, no no sería es habitual preventivo tener para eso en que una todas casa donde no hay tengamos- Exacto, alergias correcto. declaradas. Correcto, porque entonces sería más el riesgo de tener un medicamento innecesario que de pronto el paciente no tenga Se use un mal. uso correcto, lo Pero use ni mal. tomarse un, Además, se vence. una Alegra, Se ni un vence. Bilastén, ni una cetiricina. Nada, los antihistamínicos no sirven para la anafilaxia. El único medicamento salvador de vida es la adrenalina, no más. ¡Qué susto! Entonces, por eso siempre es tan importante consultar para que puedan tener un tratamiento adecuado. Y las mamás siempre van como poniendo de a poquito los alimentos de los niños. Entonces, esa era la pregunta de Cami, que también está buenísima.
Y sí, los alimentos, hay una clave para disminuir el riesgo de alergia alimentaria y es la introducción temprana de los alimentos altamente alergénicos. Los alimentos que más producen alergia, más de un 90% de las alergias alimentarias están producidas por 9 alimentos, que son la leche, huevo, soya, trigo, maní, frutos secos, pescados, crustáceos y ajonjolí. Yo amo el ajonjolí. Qué raro. Entonces, esos alimentos producen más del 90% de las alergias alimentarias. Y los estudios nos han demostrado que cuando hacemos una introducción temprana, antes del año de edad, de estos alimentos, disminuimos en gran medida el riesgo de alergia alimentaria. Entonces, otro de los mitos que se creía era que la introducción tardía, después del año, de los 2 años, seguro a nosotros nos dieron introducción de huevo o de alimentos altamente alérgicos al año o a los 2 años. Bueno, nosotros estamos tan viejos. Sí, yo te más iba a vie- decir, yo no a los creo. de, cua- a los de mi 36, familia- a los de 36 para arriba, a los más viejos. Camilo tiene Gracias. 37. A los más viejos, José. Seguro les dieron tardíamente estos alimentos, pero ya es todo lo contrario. Entonces, también si nos están viendo para que aprendan siempre, los alimentos altamente alergénicos se dan entre el inicio de la alimentación complementaria, que puede ser 4 a 6 meses, dependiendo del paciente, al año de edad. Pero entonces, ahí ¿cómo esto ve es- cuando una madre empieza a entregarle sus alimentos a ese niño, uno a uno? ¿Cómo es prudente entregárselo para saber, listo, pasé la prueba, no es alérgico a A crustáceos, este alimento. Perfecto. no es alérgico a maní? Uy, ¿cómo entiendo que sí me está reaccionando y que va a ser alérgico a ajonjolí, por ejemplo? Listo. Hay muchos, digámoslo así, parámetros o diferentes guías que explican cómo dar el alimento, cómo exponer el alimento. A mí me parece una la más fácil, que es algo que denominan la regla de los 3 días, que se expone al paciente solamente a ese alimento durante 3 días para ver si el paciente tiene alguna alergia. Recordemos que estas alergias normalmente son alergias inmediatas, ocurren de una. Ok. Entonces, chuleando una exposición repetitiva, si el paciente no ha tenido síntomas, que ya sabemos cuáles son, hinchazón Pasa. de labios, párpados, ronchas, pasa. Y ese alimento se debe seguir reexponiendo semanalmente para que el sistema inmune comprenda que ese alimento no le hace daño y genere tolerancia. Ok, muy bien. Y ahora nos debes un cuento. Ahora les debo el cuento. Bueno, ¿con chisme o sin chisme? No, con chisme. Con y, si, chisme. y si tenemos fotos, las ponemos en Pues cámara. como no, No, sin nombres no y sin nada, podemos porque ¿Cómo no se que pueden no? decir Hasta la nombres. cédula me No, da. porque de No, pronto la una historia persona sin su clínica es un consentimiento se puede documento sentir incómodo de que se completamente cuente correcto. una anécdota. Entonces vamos a contar algo que es un caso clínico, pero no se va a divulgar obviamente ni Ajá. el El paciente, dueño, el ni dueño. la ciudad, ni el dueño, ni absolutamente nada. Entonces, otro de los cuentos más raros en alergias que he oído, es la alergia al semen. Ok. Se puede ser alérgico al semen. ¿Ok? Y el Pero no al paci- propio, sino al de la pareja. Correcto, al de la pareja. Ay, Y eso se puede generar por 2 cosas. Pero todos los semes son iguales. No todos son No. iguales. Por eso me extrañó. Porque el semen tiene una proteína especial que se llama proteína prostática. Y esa proteína prostática la produce cada paciente diferente y se secreta en el semen. Pues Entonces, amiga, sepárese y búsquese otro semen que no le dé alergia. Ajá. ¿Qué tal la solución de este? ¿Ah? esa es una de las proteínas que generan esos ¿Pero síntomas. qué pasó con esta señora? Quiero saber. No, esta es más común. Podría ser también, ¿cierto? señor. Hay diferentes. Pero la segunda es que, por ejemplo, algunos medicamentos que consumimos se pueden secretar también en el fluido seminal y el paciente, por ejemplo, o la paciente que es alérgica, no sé, o alérgico, te pongo un ejemplo al ibuprofeno, hace reacción grave con el ibuprofeno, su pareja toma ibuprofeno, esto se secreta en el fluido seminal y puede generar una alergia O incluso sea, como la leche grave, materna. por ejemplo. Puede Pero esta suceder. es paterna. Pero esta Pero- leche no es materna, ¿o sí? No importa, pero entonces, ¿qué pasó con la leche paterna? Entonces, con la leche paterna ocurrió que tuvimos este problema con una paciente y lamentablemente no era de su pareja el fluido que estaba recibiendo. Entonces, ya se pueden imaginar el resto. ¡No! No lo queremos imaginar. Queremos que tú nos Drama. relates esto. Entonces, Drama del lamentablemente para consultorio esto, del alergólogo. para eso lo único que hay para hacer Pero es... espérate. ¿Cómo se da cuenta que espérate. no es No, del- no, wait, es que esto yo lo necesito así. Ella llega a tu consultorio. Pongámosle que es ella y él. No quiero saber si son 2 hombres, 2 mujeres, no me importa. Ok. Bueno, y leche paterna, entonces 2 había un mujeres muy hombre. difícil, José, Sí. pero Pero entonces ella llega a tu consultorio o cómo tú terminas involucrado en esto. Quiero saberlo. no, porque entonces cuando ofrecemos pruebas, hay algunas pruebas
sobre todo en fluidos, que no están muy recomendadas o muy avaladas, porque obviamente tiene un riesgo biológico inyectar un fluido de otra persona o hacer una prueba con un fluido biológico de otra persona. El semen es uno de ellos y no está muy descrito en la literatura qué hacer. Hay algunas descripciones de caso donde se usa el semen de la pareja para hacer una prueba que se llama intradérmica, que fue algo parecido a lo que hicimos con Mafe. Conmigo, ajá. Correcto. Sin el semen, sino con Sí, sí, Mafe, con correcto. las babas, Con las ajá. babas de Mafe. Entonces, yo le dije, pues podemos buscar qué hay descrito para esto. Puede haber esta opción o esta opción. Y una de esas opciones es esta alternativa. Entonces, me comunicó que había un problema porque no era el fluido de su pareja, sino de otra persona. Y entonces, Entonces, lo dejamos así. Simplemente la evitación es el único tratamiento que hay, que es usar preservativo. Y o sea que le iba a seguir listo. poniendo cachos a la pareja. No sé, ya hasta ya no me involucro yo, ni me interesa. Amiga, escríbeme, yo quiero el chisme completo. ¿Qué pasó con el man? Ya superaste la alergia. Acuérdate que uno supera las alergias. No necesariamente. Pero No ya de pronto necesariamente. sí. Pero incluso no es el único caso. He tenido muchos casos y diferentes casos, los otros con otro desenlace, donde incluso hemos tenido que buscar bibliografía. Últimamente tuve otra paciente con el mismo caso donde buscamos y había algunos reportes que se podría hacer una prueba de perro con la proteína prostática del perro y que se podría incluso asumir homología entre perro y humano en esa proteína para poder hacer el diagnóstico. Entonces, miren que hay alternativas, casos raros, Pero por casos locos. ejemplo, a ver, es que quiero preguntar algo. ¿Y uno puede hacer inmunoterapia al semen del esposo? No, pero tu pregunta está muy buena porque sí hay algo que se llama desensibilización, que sería una inmunoterapia, que es aplicar de forma repetitiva cantidades muy ¿O bajitas ponerse? de fluido. ¿Tiene que inyectarse o Sí, puede tendrían ser que ser solo inyectados, ponerse? inyectados. Ok, El problema acá es lo que les decía, que qué hay miedo. un riesgo biológico, Sí, es un claro. fluido que no está estéril, o sea, hay muchas cosas más. Entonces es algo que está como más en estudio ¿Y o a como esta mujer qué investigación. le dio la alergia? O sea, Entonces, la alergia ¿ronchas o qué? sí, se puede generar con ronchas, con picazón de la zona afectada, incluso hay reacciones graves que también pueden ocurrir con anafilaxia, que era lo que estamos hablando ahorita. Pobre mujer, cachona y muerta. ¿Ah? ¿Te imaginas? ¿Por qué murió? No, por ponerle cacho al No marido. No. juzgamos, José, no juzgamos. ¿Y Era un qué más? caso de ¿Qué aprendizaje. más te ha llegado así, casos charros? Me gustan las historias ¿Cuál es charras. la más común que atiendes en tu Mire, la consultorio? más chistosa que me ha pasado, bueno, chistosa no, porque es peligroso también. Eh, una paciente con alergia al huevo, el bebé tenía alergia al huevo, y lo que les contaba ahorita a las abuelitas, cuidado, no les demos, no les hagamos esto. Y como les parece que la abuelita, hay una creencia popular que es que a los niños se les pone clara de huevo o batido de huevo en las rodillas para fortalecer los huesos y las articulaciones y que el niño crezca sanamente. Ojo, no se hace. Eso no tiene evidencia de nada, eso es un mito, una creencia popular. Pues la abuelita embadurnó al niño de huevo, Mm, el niño alérgico al huevo. Ya sabemos que siempre no hay que consumir el alimento, sino que a veces hay pacientes tan sensibles. entrar en contacto con Claro, el... solo el contacto los puede meter en una reacción potencialmente mortal y el niño terminó con una anafilaxia. Ah, Dime que no se murió. No se murió, Oh, gloria a afortunadamente, Dios. pero ya todos aprendieron en la casa que el huevo no está se le da el prohibido. Ahí. pedacito, que el huevo está prohibido y que la reacción puede ser grave. Y lo que Cami te preguntaba, la alergia más común que tratas. Alergia más común que tratamos es rinitis. Hasta el Y 50% de la población puede tener rinitis. Estoy seguro que hacemos una encuesta ¿Y de cómo se la acá. solucionas a tus pacientes? Entonces, Ay, rinitis, ¿cómo se diagnostica, Cami? Para que sepamos, para los que nos estén oyendo y viendo, es dos o más de los siguientes síntomas. Picazón en la nariz, estornudos frecuentes, tapazón en la nariz y agüita descargando por la nariz. tengo todos. Tienes todos, claro. Entonces, miren que si levantamos la mano, muchos tenemos dos o más de esos síntomas. Hasta el 50 al 60% de la población puede sufrir rinitis, o sea, la ¿Y la mitad de la rinitis población. siempre la tiene que detonar algo o puede ser tu sistema inmune porque le dio la gana de que tuviera rinitis? Entonces hay rinitis alérgica, que la detona el sistema inmune porque le da la gana de identificar algo de forma inadecuada, o hay también rinitis no alérgica, donde el sistema inmune no identifica nada, pero hay cambios Estoy hormonales, aburrido. el paciente está haciendo ejercicio, el paciente se estresa, el paciente se deprime y la nariz puede responder a estímulos. Porque es que acá mismo tu alergia es muy rara y es súper espontánea.
No, yo no considero que tenga alergia. Yo, Sí, mira, la que él acaba de decir. Alergia no... ¿Cómo es? Rinitis no alérgica. Rinitis no alérgica. no, yo solamente me aplico perfume y estornudo 2 veces. Exacto, eso es una rinitis no alérgica, Ok. que es una rinitis que se llama vasomotora. Tu nariz identifica ese estímulo fuerte que es el olor y reacciona Pero es con el puntual, pues, estornudo, ¿no? puntualmente, exacto. Ya. Y puede pasar igual cuando olemos, por ejemplo, humo de cigarrillo, cuando llueve y se No, el despierta, se levanta incienso. el vapor. El Ese- incienso. Ayer llegó Mucha una gente familia estornuda de Cami a cuando le visitarme. pega el sol. cuando les da el sol Ah, también, sí. que se lo hablamos ayer, Qué que fue una de las raro. preguntas. ¿Por qué? Porque ¿cómo te parece que eso es una locura? Digámoslo así, donde se transporta la luz del ojo al cerebro, eso llega a un centro especial de células y las células que interpretan la visión o la luz están al lado de las células que generan el estornudo. Entonces hay un estímulo súper fuerte de estas células que indirectamente le hacen la patadita a las del lado y el paciente estornuda en Qué respuesta a esto. particular. Sí. El cuerpo es una locura. Guau. Y el sistema inmune más. El sistema inmune más y el cerebro peor. Qué teso, qué teso. Y todos juntos somos nosotros. Hola, soy Riley y soy las emociones de... Y vengo con ansiedad. Ay, sí. Bueno, y De- cuéntanos de tu libro también. Bueno, o sea, una súper. persona, ¿por qué compraría tu libro? Entonces, miren, les voy a contar. Acabamos de lanzar nuestro libro que se llama El ABC de las alergias. Ya me Pues- comprometí a leerlo antes de la siguiente consulta de José. Ojo pues, Cami. Tengo una novela atravesada, pero A bueno, ver, yo saca veo. el Le tiempo. pusimos este título del ABC de las alergias porque quería que fuera algo que todos pudiéramos comprender. Algo tan sencillo como un abecedario. A, B, C. Entonces acá quise explicar todo lo que tiene que ver con alergias de una forma entretenida, de una forma clara, de una forma que cualquier lector pudiera comprender. Personas desde los 14, 15 años se lo pueden leer tranquilamente. Papás, mamás, abuelitos, tíos, cualquier persona está invitada y sé que lo va a comprender muy fácil. Entonces es una forma de llenar, por así decirlo, esos baches que hay en nuestro país o en el mundo respecto a la alergología, para dar educación, para enseñar cuáles son las enfermedades, por qué se producen. Es un libro súper didáctico, súper interactivo. Están todos súper invitados a Baby, ¿y comprarlos. qué son los enemigos invisibles de las alergias? Ese capítulo es súper bueno, es uno de Es los que capítulos. lo abrí aquí y me llamó la atención. Está buenísimo. Y es que son algunos mitos que hay respecto a alergias, que el paciente alérgico no puede consumir leche, no puede tomar lácteos, no Es puede... que aquí veo el sereno. El sereno es otro de los enemigos invisibles que nos reímos respecto al sereno, que estoy seguro que a nosotros, a muchos nos han dicho, no se serene. Para los que no saben qué es el sereno, es ese vapor que hay en la noche cuando sube la humedad. Cuidado, sale a la calle sin taparse, sin Para mí ponerse una es como ese chaqueta. ser mitológico que solo conocen las mamás y las abuelas Sí. para meterle miedo a la gente para que no salga de noche. Así, Entonces lo aquí definí rompes de estos esa forma. mitos. Ahí lo rompemos. Pero hay otro mejor todavía, José, que se llama 50 más 1 mitos en alergia, que es el capítulo que sigue. Ay, sí, aquí veo. Ahí están los 50 más 1 mitos en alergia más comunes. Léete cualquiera para que nos riamos o para ver si ya lo resolvimos. A ver, espérame. Es que esta ya lo resolviste. Ese lo preguntó Cami, ¿cierto? El de la edad. Sí. ¿La alergia al polen solo ocurre en primavera? No. Las flores tiran polen todo el día. Correcto. ¡Ay! Mírame qué intelectual Tan soy, teso, ¿sí tan ven? No, sobre todo en intelectual. un país como el de nosotros, estamos Claro, en que el es un país trópico. O sea, los tropical, países exacto. con estaciones, hay una época muy puntual de la alergia al polen porque casi todas las plantas están sacando, polinizando en la primavera. Correcto. Pero nosotros, cada Todo el planta año. va a su ritmo. Correcto. Y una de las cosas que más aumenta eso es la contaminación. La contaminación hace que los pólenes sean más resistentes, que duren más tiempo en el aire Ah, y que tengan más proteínas alergénicas. Entonces, por eso es que las alergias también van en aumento. Si tengo alergia al polen, también tengo alergia a comer miel. ay, qué pesada. Por Que personas no, pero lee la malas. Eso es respuesta. un mito. Ah, Mito, ya te decía, ay, qué exacto. pesada. Yo La amo la alergia al polen y miel. la miel son diferentes y aunque bien la miel puede contener polen, no necesariamente tendrás alergia a la miel como tal. Y mientras José identifica otro mito ahí. A ver, en mi caso yo mantengo antihistamínicos, no voy a decir marcas, pero mantengo antihistamínicos porque, pues como José siempre ha tenido tantas reacciones alérgicas a mafe o a lo que sea, las controlamos. Y también porque me acuerdo algún día tenía una gripa muy horrible, yo soy de los que la gripa lo cuesta 3 días, soy ese tipo de hombre. Y llamé a una amiga que es médico y le dije, estoy muriendo, ¿qué hago? Me dijo, para la gripa nada, o sea, tranquilo. Sí. La gripa la tiene que dejar gestionarse sola, pero usted puede gestionar los síntomas de la gripa. Sí. Tome tal antihistamínico para que esté durante el momento de gripa más Mejor. cómodo, sin la agüita, sin el ojo lloroso, sin el pico en la garganta, todo eso.
Se lo mejora el antihistamínico. Entonces mantenemos en la casa. Uno puede tomar básicamente de manera libre los antihistamínicos o esa toma frecuente de antihistamínicos va haciendo que al mismo tiempo haya una desensibilización del sistema inmunológico, dejemos de reaccionar al antihistamínico y la alergia tenga como vía libre de que los síntomas sean más fuertes. Puede haber contraproducencia de el tomar antihistamínico tanto o no pasa nada. Cami se nos adelantó por ahí 4 mitos que hay ahí. Todas sus preguntas son preguntas de mitos, o sea, súper buenas preguntas. Y no he leído el Cami, libro. Y no ha leído el libro. Entonces, los antihistamínicos son llamados malmente o erróneamente antialérgicos. Ok. ¿Qué sucede? La histamina es una de las sustancias que más se libera en algunas reacciones alérgicas. El antihistamínico contrarresta esa liberación de histamina, ¿ok? Wow. Y Ya entendí el nombre. ¿ya lo entendiste? El problema del antihistamínico es que la histamina no es la única sustancia que se libera en las reacciones alérgicas. Hay muchas vías por las cuales uno puede tener una alergia. Entonces los antihistamínicos solamente van a servir para las reacciones mediadas por histamina. Por ende, no deberían llamarse antialérgicos porque no van a hacer el tratamiento de todas las alergias, por lo que estamos explicando. Entonces muchas veces, Cami, el paciente, como asume que es un antialérgico para lo que sea, se lo va a tomar y no le va a servir para todas las situaciones, sino para situaciones puntuales. No, se toma el medicamento y no hay funcionamiento, no hay para recuperación. situaciones Entonces, puntuales. Exacto. Afortunadamente son medicamentos muy seguros, que normalmente no interfieren con hígado, con corazón, con riñón, no tienen mayores efectos secundarios, sobre todo los antihistamínicos nuevos, para que tengamos eso en cuenta. Hay unos viejísimos que generan sueño, que era lo que José nos estaba diciendo. Ay, que era hidroxicina. Exacto. Todos esos medicamentos son viejísimos. Ojalá no se usen, deberían estar en desuso porque tienen mayor potencial de efectos Niños, yo me tomaba secundarios. una hidroxicina y dormía 2 días. Sí. Es horrible. Entonces, en realidad se pueden usar, Cami, son por eso de venta libre, por seguros, pero no siempre son el tratamiento de la alergia. Por eso siempre hay que consultar para saber. Este mito me gusta. Creo que ya lo resolvimos, pero fue un pensamiento que Cami y yo teníamos, que es que la alergia a las mascotas se produce por su pelaje. Sí, súper Tú buena. nos enseñaste al respecto de eso. Correcto, se produce por caspa, saliva y orina. Y ahí viene el otro mito más frecuente y es las mascotas hipoalergénicas. Han metido unos golazos con Ay, unos a mí me pobres vendieron a pacientes. jugo como ¿Ves? hipoalergénico. Se lo Bueno, no vendieron. me lo vendieron, lo adopté porque me dijeron que era hipoalergénico. Entonces se lo ofrecieron como hipoalergénico. Exacto. No existe, obviamente, porque todas las mascotas tienen la capacidad de producir caspa, saliva y orina. Entonces, Pero entonces son las proteínas de los perros. Correcto. Los que son diferentes. correcto. lo que pasa es que se carga mucho en el propio pelo porque el perro Porque se se lame. lame, se ensucia Correcto, precisamente. de Y porque berrinche. cada pelo tiene abajo un folículo piloso donde está la célula de caspa. Ah, ok. Entonces, claro, cuando mudan, botan pelo, aparte de que va ahí la orina, la saliva, va también una célula de caspa ahí pegada. Porque las patas de los perros huelen a chitos. Él no es veterinario, baby. No Me importa. toca hacer un curso veterinario. Pero eso no José. es como de los alérgicos, No. ¿no? No. Es que como tú manejas orina de perro. Pero en serio te huele a chito. A chitos. José, no me corchaste. Confirmen que a ustedes también les huelen las patas de los perros a chitos. No huelen las patas No, de los perros. Obvio, sí, uno hace así. Huelen delicioso. Pero realmente eso supuestamente es un hongo que se les va generando pues en la piel. Y entonces el chito tiene ese hongo. Pues no sé Ay, si yo amo los chitos, perdón. estoy No, estresado pero, con el tema de te la voy a buscar. Te la voy a buscar. Para la próxima te la tengo de tarea. Ok. Está buena bien. esa pregunta porque nunca la había. En tanto no huelen las Oído. patas de los perros, ¿para qué? El perro está Obvio, sí, pisando si el usted suelo, lee todo. Pisa la pata de el- los el perros, miau, todo huele cuenta eso. aquí. Está sucia. ¿Y por Está qué dicen sucia. casa de herrero? Asadón de palo. Cuchillo de palo, nunca es asadón de palo. ¿Qué significa ese capítulo? Que adivinen quién es el más alérgico de todos los alérgicos. Ah, tú. Obvio. Tú. Obviamente lo Entonces, sabemos. Pruebas todo en ti. Entonces, tuvimos otro capítulo para que nos riéramos de todo lo que me pasa respecto a alergias y por eso se llama así, en casa de herrero, Cuchillo de palo. cuchara de palo. No, dice Vio, cuchillo. cada cual lo Cuchara. dice como le provoque. El Dice dicho cuchillo. traduce lo Cuchillo, mismo. listo. En mi caso es asadón Confírmame. de palo. Te voy a confirmar No, ya ¿sabes por qué no mismo. pusimos asadón? Así se dice acá en Medellín. Ah, Porque no bien. todos conocemos que es Cuchillo de asadón. Cuchillo de palo. palo. Listo. Cuchillo de En palo. la casa le Esto dicen lo cuchara. arregló la editora. Entonces, porque, claro, entonces, obviamente soy el más alérgico de todos, con rinitis, con conjuntivitis. Chiquito, estoy seguro que tuve asma no diagnosticada, que yo mismo me diagnostico ya conociendo los síntomas, con dermatitis, alergia a los perritos, me vuelven nada, se me hinchan labios, párpados, una abeja me picó y casi me mata. Entonces,
yo entiendo a todos mis pacientes. Eso es una ventaja, porque el paciente llega y usted me dice, no sabe cómo me pica. Yo sí Sí, sé sí, cómo sí. le pica. Vea, tiene dibujitos y todo. Es Para que lo súper puedan ver. didáctico. Aquí me encanta porque enseña cómo poner la inyección que José le iba a poner en el corazón. No, miren aquí. Aquí en la piernita. No vamos a matar a nadie. O si buscaste una cosa súper chévere que hicimos, que fue poner códigos QR cuando necesitábamos una Ah, sí, ahí explicación. lo vi. Como Aquí hay realidad un código aumentada, ¿o QR y qué? no entendí por qué. Claro, entonces ahí hay una explicación de algo súper didáctico que no se puede poner en letras. Sales que en Entonces, un YouTube dicen... hay un video, claro, explicando todo para que... Y eres tú explicando. Ah. Oh, me encanta. Entonces, ahí les dejamos ese dato. Ay, me encanta. Jaime, y por ejemplo, como que una pregunta, tú que eres alérgico a todo, uno se puede hacer inmunoterapia a cada cosa que sea alérgico. O sea, tú me puedes inyectar, yo soy alérgico a los ácaros, al perro, al gato, al caballo. ¿Tú haces un cóctel y me inyectas todo eso o toca hacer tratamiento uno. a cada alergia? No, sí se puede hacer, por así decirlo, como tú dices, un cóctel para las alergias respiratorias. Recuerden que las alergias alimentarias Ajá, no tienen inmunoterapia, son Tiene solución. rinitis, conjuntivitis, asma alérgica y en algunos pacientes con otra patología que se llama dermatitis atópica. No tenemos dermatitis atópica con otras de estas, tenemos ingreso a inmunoterapia y sí se puede hacer a cualquiera de las cosas que el paciente sea alérgico. Lo que pasa es que en Colombia usamos los extractos o las inmunoterapias que se usan en Europa. La escuela europea hace cada vacuna por separado. Mm. Entonces en Colombia sale más complicado, más costoso, requiere más tiempo porque serían 5 vacunas diferentes. Mientras que, por ejemplo, en Estados Unidos, que es otra escuela completamente diferente, ellos sí pueden combinar los extractos en una misma vacuna. Entonces ahí queda mucho más fácil y mucho más sencillo, porque en una misma vacuna, en una misma consulta, te ponen el cóctel de todo lo que tú eres alérgico. Jaime, ¿cuántas vacunas es que son? La inmunoterapia se hace por 3 a 5 años, dependiendo de la mejoría del paciente. Yo pensé que eran 3. 3 a 5. El paciente Ok, que está súper bien a los 3 años se le da de alta, se hace una vacuna cada mes, pero la ventaja más grande de la inmunoterapia es que cuando tú completas el ciclo de inmunoterapia, tú puedes continuar protegido sin medicamentos o con pocos medicamentos por 10, 15, 20 años. O sea, a los 10 Más. años puede volver a aparecer Puede la volver a alergia. aparecer. Hay pacientes que les aparece más rápido incluso, pero eso se consideraría una falla, por así decirlo. Normalmente más de 5 años en adelante. Pero tengo entendido que cuando estas se hacen en niños, es más probable que el niño no desarrolle la alergia durante toda su vida. O sea, cuando se hace muy temprano. Correcto, eso sería lo ideal porque la inmunoterapia previene el desarrollo de asma alérgica en el paciente alérgico con antecedentes. Entonces sería súper importante hacer una intervención temprana de 3 a 4 años de edad para evitar que ese paciente que tiene, por ejemplo, padre asmático, mamá asmática, un hermano asmático, tiene rinitis, ya tiene síntomas que nos está avisando que posiblemente va a terminar en asma, poder parar esa reacción. ¿Uno cómo identifica la rinitis en los bebés? Igual, Igualito, estornuda, tal cual. Sí, moquito en la nariz. correcto. El sistema inmune normalmente termina de madurar, José, alrededor de los 2 años. Entonces, normalmente los niños más grandecitos son los que van a tener síntomas alrededor de los 2 a 4 a 5 años. Me encanta. Amor, ¿tienes alguna otra pregunta? Creo que aprendimos mucho de alergias. Sí, no, yo creo que ya me queda pendiente leer el libro. No, a porque mí me queda pendiente saber qué pasó con la del semen. Si nos sigues, por favor, escríbele para que él tenga paz mental y sepa todo tu cuento. O si Tenemos- usted es alérgica al semen, Por favor, escríbame y echamos escríbale. cuentos. Tenemos que conseguir esa paciente que se la vio en pregrado, no es paciente mía. Entonces no vamos a tener acceso nunca al chisme, José. Por Obvio eso- sí, por eso digo, ella- si eres, ella- si ella eres nos va a ver. seguidora de manera confidencial, escríbenos para que José pueda conocer tu Y historia. te invitamos al podcast. Detrás de cámaras. No, ella a mucha honra va a contar su historia. Es más, ella ahora es novia del Del que es mos- alérgico al semen. Del que le da alergia. De pronto se hizo autoinmunoterapia. Autodesensibilización. Sí, Ella ahí, todos los días. Todos los días. Bueno, Yo creo que sí, hasta acá quedamos muy bien porque creo que quedamos muy ilustrados acerca de las alergias, cómo identificarlas, cómo actuar frente a ellas. Tengo que decir que a mí me gusta un poquito como la posibilidad de enfrentarme a una alergia repentina grave. Sí. Digamos que ya, Pero bueno, a mí, después de los 25 a 30 años, ya uno chuleó gran parte porque ya tiene un sistema inmune muy maduro que posiblemente no le vaya a generar nada. Entonces, en realidad la probabilidad es baja, pero acordémonos como leímos que siempre puede pasar.
Entonces, bueno, siempre estar como muy alertas a cualquier síntoma y reaccionar Así es. corriendo a un hospital. Porque Y si no quiere creo que... visitar a Jaime, pues mucho mejor. Sí, Si claro, ya, cree que ya si tiene tiene algo de síntomas esto. o cómo atender la alergia, pues Jaime es una gran opción para que la maneje adecuadamente. Bueno, aquí abajo vamos a dejar la red de Jaime. Si tienen alguna pregunta, la pueden dejar en los comentarios. Yo espero que Jaime les responda algún día. Es un hombre muy ocupado porque además él no les contó, también le encanta viajar, entonces ahora está creando contenido de viajes, además de ser el alergólogo. O sea, este hombre no sé cómo hace para atender pacientes ¿Cómo se literal. reparte? Multitarea no, pero sí le respondemos todo. Yo estoy súper pendiente. Me encanta. Bueno, les mandamos un beso gigante y nos vemos en un próximo episodio. Muchas Chao, gracias. chao.